La primera parte de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. Se escucha que abren la puerta donde nos encontrábamos, nos asombramos porque vimos que era la Chilindrina y Don Ramón, nosotros los abrazamos de felicidad, ellos nos preguntaron qué había sucedido, yo les conté todo lo ocurrido, de pronto Kiko dice que no hagamos bulla, mejor guardemos silencio ya que un enmascarado estaba cerca, todos nos ocultamos, yo miré por un pequeño agujero que había, y era el enmascarado que llevaba la máscara de payaso, al fijarme bien pude darme cuenta que llevaba un machete todo lleno de sangre al igual que toda su ropa, él estaba caminando hacia nosotros cuando Don Ramón dice que él lo distraerá pero en ese momento la Chilindrina empieza a llorar, Don Ramón la calma diciendo que no hay otra forma de que salgan sin ser descubiertos, yo tengo que sacrificarme, Don Ramón se despide de cada uno de nosotros y le da un fuerte abrazo a la Chilindrina, luego nos dice que cuando él distraiga al enmascarado, nosotros correríamos hacia el salón de clases porque al parecer los otros dos enmascarados estaban rondando a pocas cuadras del colegio, el profesor Girafales me había contado que en su escritorio tenía una pistola pero que tenía pocas balas para cualquier emergencia, Don Ramón dijo que lo usáramos para poder defendernos, así que nosotros decidimos hacerle caso a Don Ramón, cuando vimos que el enmascarado estaba cerca a nosotros, Don Ramón abre la puerta y se abalanza hacia él haciendo que ambos se caigan al suelo, Kiko, la Chilindrina y yo fuimos a el salón de clases a buscar la pistola en el escritorio del profesor Girafales, cuando de pronto se oye los gritos desgarradores de Don Ramón, la Chilindrina no paraba de llorar, nos ocultamos debajo de su escritorio, tratamos de abrir el cajón del escritorio pero estaba con llave, la Chilindrina se armó de valor y dejó de llorar y dijo que busquemos las llaves y Kiko señala al cuerpo sin vida y lleno de puñaladas del profesor Girafales, buscamos en sus bolsillos y ahí estaba la llave, abrimos el cajón y vimos la pistola y también notamos que habían muy pocas balas, al lado de la pistola había una nota, al ver esa nota eran unas instrucciones de cómo cargar el arma, la Chilindrina dice quién de nosotros utilizará el arma, en mi mente pensaba y sabía que éramos niños, no podíamos utilizar armas pero no había otra opción, era nuestra única forma de supervivencia, cuando de pronto se empezaron a escuchar pasos, yo le dije a Kiko y a la Chilindrina que yo utilizaría el arma, cuando llegó el tipo de la máscara de conejo, nos vio, y yo sin pensarlo dos veces, agarré la pistola y le disparé dos veces, uno impactó en su pierna y el otro fallé, él trató de pegarme con el martillo que llevaba en su mano, pero no alcanzó a pegarme, cuando me di cuenta solo me quedaban dos balas, disparé una vez y vi como el enmascarado caía al suelo, le había dado en el pecho, veía como él trataba de levantarse y trataba de hablar, él estaba dando su último aliento y cuando vi que ya no se movía yo me armé de valor y antes de acabar con él, yo le saqué la máscara, al ver su rostro me asusté mucho, su cara era muy perturbadora, pero sin pensarlo más le disparé en medio de los ojos. Le dije a Kiko y a la Chilindrina que sigamos ocultos, la Chilindrina me dijo que busquemos en los bolsillos del enmascarado muerto, quizás encontrábamos algo, revisamos y agarramos sus pistolas y el cuchillo que llevaba, cuando de pronto se empezaron a escuchar unos pasos, Kiko, la Chilindrina y yo nos ocultamos en otra parte, vimos entrar al tipo que llevaba máscara de mono, el enmascarado al ver que su compañero estaba muerto solo se agachó y se quedó en silencio por varios minutos, vimos que él se levanta todo enojado, se notaba que estaba muy furioso por la muerte de su amigo, pero a los pocos minutos se fue, de pronto se escucha por un megáfono que decían que las fuerzas armadas habían encontrado una vecindad lleno de personas muertas, Kiko, la Chilindrina y yo nos pusimos a llorar al escuchar eso, sabíamos de que era nuestra vecindad, en ese momento se empezaron a escuchar sonidos raros que provenían del baño, cuando se escuchan pasos, en ese momento vimos que un tipo llevaba el cadáver de Don Ramón, era el tipo de la máscara de payaso, cuando se encuentra con la otra persona de la máscara de mono, al parecer ellos no hablaban solo se miraban, no podíamos creer lo que veíamos, los dos tipos empiezan a despedazar el cuerpo sin vida de Don Ramón, en ese momento aprovechamos en salir a buscar otro escondite, a lo lejos veíamos como los enmascarados se comían a Don Ramón, mientras nosotros fuimos hacia un pequeño salón que nunca se usó para
para hacer clases. Al llegar aseguramos la puerta, nos ocultamos. La Chilindrina dice que será mejor que esperemos a la policía aquí. Kiko dice solo quiero que todo esto acabe para siempre. De pronto se escucha que se rompe un vidrio, me asomé y era el tipo de la máscara de mono. Todos nos quedamos callados, pero Kiko por error pisó mal y por el ruido él nos descubrió. Empezamos a correr, yo saqué rápidamente la pistola, pero al darme cuenta el enmascarado ya tenía del cuello a la Chilindrina. Vi como le clavó un machete por el estómago, eso nos dejó sin aliento y entramos en pánico. Yo le disparé pero solo le di en el brazo al enmascarado, eso nos dio tiempo para correr. Salimos a la calle y nos ocultamos en un taller grande, aseguramos la puerta cuando Kiko comenzó a llorar. Yo le pregunté qué había pasado, Kiko me dijo que de aquel megáfono donde dijeron de aquella vecindad había ocurrido una masacre, sabía que era la de nosotros, sabía que su madre estaba muerta y también nuestros demás vecinos. Yo lo calmé, cuando se escuchó una ventana abrirse, Kiko y yo nos ocultamos bajo unas mesas que habían, pero miré que a un lado había una botella de gasolina junto a una pequeña caja de fósforos. En ese momento me llegó una idea, así que rápidamente agarré la botella de gasolina y los fósforos. Ya tenía un plan, le susurré a Kiko que íbamos a quemar al enmascarado, él estuvo de acuerdo. Cuando a propósito hice un ruido, el tipo de la máscara de mono nos miró y trató de atacarnos. Ahí aproveché en echarle la gasolina en su cuerpo. Kiko hizo que se caía a propósito, el enmascarado se dirigió hacia Kiko, yo rápidamente agarré la pistola y le disparé en el pecho. Él ya estaba medio muerto pero tenía gasolina a su alrededor, aproveché y le prendí el fósforo, se lo aventé al enmascarado y él empezó a quemarse. Kiko y yo corrimos hacia otro taller que había y nos ocultamos. Cuando empezamos a escuchar pasos, en eso escuché una voz que decía, Chavito, ¿estás ahí? Me asomé y quedé sorprendido, ya que era